Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les presentaremos la tercera y última parte de nuestra serie Astrología Egipcia. Esta serie está basada en una presentación de la astróloga Adela Ferrer en una conferencia de astrología de 2017. Si llegaste a esta tercera parte sin ver las anteriores, te recomendamos ver la primera. Aún así presentaremos la explicación general que hicimos para la parte 2 antes de presentar el último segmento de la presentación de Adela Ferrer. Queremos hacer un repaso de lo que ella habló como para poder entender todo este concepto. Igual, ver la primera parte es muy útil también como para poder entender todo esto. Ella habla de dos conceptos, uno se llama decanos y otro se llama decanatos. O sea, las palabras se parecen, pero las dos son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de decanos, se habla de 36 grupos de estrellas. Pusimos entre comillas constelaciones para marcar el tiempo. Entonces los egipcios allá en Egipto, muy posiblemente en Giza, tenían grupos de estrellas que al estarlas viendo y dejar pasar más o menos una hora, iban marcando ese tiempo, ¿no? De hecho, la astróloga Adela Ferrer habla de que obviamente un cielo en el invierno a esa latitud pues tiene más horas de oscuridad, pero una noche en verano pues tiene menos horas de oscuridad. Entonces las estrellas iban a estar ahí distribuidas, quizá un poco más comprimidas en lo que es la noche de verano, que es más corta, ¿verdad? Ella de hecho pone esta diapositiva en la presentación que es bastante buena para resumir. Dice que una estrella muere y otra vive cada 10 días. Los decanos, los grupos de estrellas, antiguos genios de las estrellas, la más importante contribución egipcia a la astrología. Y esto está conectado a todo el concepto de lo que tiene la astrología, que si nos ponemos a pensar es un concepto anual, es un concepto cíclico de cada año y después de varios años las cosas se vuelven a repetir de otra manera, ¿no? Pero esta idea del año de que en marzo, por lo menos en el hemisferio norte, entramos a la primavera, en septiembre entramos al otoño, son cosas que se repiten anualmente. Entonces la astrología viene a explicar todas esas características que tienen esos días del año, ya sea con un nacimiento, ya sea con un evento, pero todo tiene una conexión a nivel de tiempo con los astros, y en este caso los egipcios, quitando los planetas de la imagen en este caso, al parecer les gustaba el orden y tenían mapeado el cielo de manera que podían llevar un conteo de los días. Y para llevar ese conteo, como ese conteo por hora, nos hablaban de 36 grupos de estrellas. Pero después tenemos los decanatos, donde después de marcar por horas, obviamente, van y ponen esto en una semana, después lo ponen en 3 semanas que van formando un mes. Por eso se habla de 3 semanas de 10 días forman un mes y al total son 12 meses, ¿no? Entonces, a diferencia del calendario gregoriano, en lugar de tener 4 semanas, ellos tenían 3 y cada semana eran 10 días. Entonces, para ir llevando el conteo, obviamente, llevan los decanos, que son grupos de estrellas, pero los decanatos viene siendo ese grupo de 10 días que 3 juntos forman un mes, ¿no? Entonces por eso se habla de, por ejemplo, el primer decanato de cierto grupo, el segundo decanato de cierto grupo. Si ese es el mes, por ejemplo, cercano al verano, pues va a ser muy caliente. Entonces hay muchas características, tanto de personalidad, tanto de forma de ser de la persona y tanto de lo que se habla a nivel de agricultura, ¿no? Entonces por acá ella nos dice que para calcular el inicio y el final de cada semana, observaban qué grupo de estrellas surgía por el horizonte a cierta hora, unos 40-45 minutos antes de la salida del sol, durante 10 días consecutivos. Aquí nos está hablando de la semana, pero nos está diciendo que los decanos, o sea, los que estamos hablando, son los que les permite a ellos formar estos meses, y estos meses son los llamados decanatos. Este grupo de estrellas era el decano. Así, por ejemplo, Orión marcaba durante 10 días la primera hora y Sirio la segunda. Al cabo de 10 días sería Sirio la que marcaba la primera hora. Entonces, vamos a hacer una demostración de esto. Estamos hablando de 40-45 minutos. Nos vamos a ir a Stellarium. Aquí tenemos el año 3151 a.C., aproximadamente las fechas donde el imperio egipcio estuvo, y estamos obviamente en Giza y nos estamos yendo aproximadamente 4 de la mañana, una hora antes del amanecer, un 12 de julio de ese año, ¿no? Entonces tenemos a la constelación de Orión, que para ellos era Osiris, ¿no? Entonces esta constelación se toma como la primera hora, y lo que explicaba la astróloga Adela Ferrer es que los egipcios veían esta constelación antes de que, como puedan ver aquí, ya el sol la oculta, ¿no? Del brillo. Pero antes de ese amanecer se puede ver todavía en
la noche oscura, digamos. Entonces, al siguiente día, esta constelación se va a mover. Entonces, vamos a moverlo un día. ¿Ven cómo se mueve? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cumple una semana y al día 11, el inicio de la segunda semana, vemos que ya Sirius aparece. Sirio o el decano, acordémonos que el decano es el grupo de estrellas. Este grupo de estrellas que ellos lo hicieron para su área topocéntrica, que probablemente no tiene ninguna relación con las constelaciones como hoy las conocemos, pero bueno, el grupo de Sirius estaba ahí. Entonces, a partir de ahora es este decanato, el segundo decanato, digamos, porque estamos hablando de tiempo, los segundos 10 días. Y contamos, ¿no? Que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cumple el segundo grupo y ya el 11, el inicio. Entonces, probablemente ellos tenían mapeado estas de acá y estas de acá que marcaban probablemente la nueva o el tercer decanato, ¿no? Que vendría a ser el tercer grupo de 10 días que se venía. Y pues, se hacía aquí, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya se cumple el mes. Entonces, acá se cumplió todo un mes de 30 días. A ese mes, para los egipcios, estuvo dividido en 3 partes y cada semana de 10 días es un decanato. Y esa semana tenía características de clima, de personalidad, de eventos, porque el año repite cosas y para esa semana las cosas se hacían o se comportaban de la misma manera que pasaban un año anterior. Entonces, esta idea de la astrología para los egipcios usando estrellas sin usar planetas, sin usar el sol, pues era muy propio de ellos, ¿no? Estas son las 3 versiones que tenemos y que sabemos desde Abu Masar, que gracias a Dios nos lo explicó muy bien. En el año 1146, Ben Ezra, el judío, nos explicó aquello de las fases que os he dicho. Aquí, aunque pone que es de acuerdo con la esfera griega, es bola, se me ha ido la pinza, es de acuerdo con la esfera pérsica, puse mal. Aquí sí que habla de que las fases no son 10 grados eclípticos medidos en la eclíptica como medimos hoy en día los astrólogos, sino que son desde el polo norte, hacemos así y hacemos como un uso hasta el polo sur, que todas esas estrellas pertenecen a esa faz. Eso ya lo cuenta Ben Ezra. Y habla de cómo será cada persona cuando asciende un decano. Muy pocas personas se sienten identificados, porque no está hablando del grado eclíptico, está hablando del grupo de estrellas que forman el decano, que es otra cosa. Y aquí explica cómo será cada persona y qué malaltías pueden tener Ben Ezra en el principio de la sabiduría. Luego viene Alfonso X, y aquí tenemos la novedad fantástica de que es el primero, este libro de astromagia, que está en la Biblioteca Vaticana, y es la primera vez que encontramos los signos zodiacales en redondito. Y aquí están, solamente se han conservado los de Leo y los de Virgo, aquí están, aquí afuera, en el círculo exterior la índica, perdón, en el centro la pérsica y en el interior la griega, ¿vale? Y además, Alfonso X hizo una cosa maravillosa, y es que cogió un libro del año 1000, que estaba escrito en árabe, y lo pasó al castellano. Y este libro es el libro de astromagia más mágico del mundo mundial. Ahí también se habla de los decanos. Y aquí habla de las figuras de los decanos. Por eso luego los talismanes va a ser necesario que tengan una figura, porque estas figuras ya vienen de Egipto de 3.300 años antes de Cristo. Aquí lo curioso, os he puesto las 3 faces de Leo, y lo curioso es que os quedéis con la segunda faz, que es un hombre con corona de arrayán blanco a la cabeza y un arco en la mano. Lo de Júpiter y todo lo demás podéis luego leerlo, porque ahora vienen los templarios. Ya, esto ya es el colmo del alucine. Resulta que a lo largo del Camino de Santiago y en muchas zonas de influencia templaria abunda la iconografía propia de los canteros persas que habían pasado por Bizancio y que venían a traernos sus dibujitos tan monos para ponerlos en los capiteles. Mira qué mono. Cada cual hacía lo que le parecía. Eran libres de libre creación. Ja. De libre creación, ja. Bueno, esto que habéis visto ahí delante, eso está en Palencia. Ahí. Esto está en Palencia. Y es en Santiago de Cezura. Y es del siglo XII. Y es una iglesia templaria. Esa primera de aquí es de la misma iglesia y esta otra es de San Secondo di Cortoccione, de un par de siglos antes, o de un solo siglo antes, no me puedo acordar. Vale.
Resulta que hay una tesis doctoral italiana, San Secondo di Cortoccione, ahí está la Chiesa dei Decani. Y en la Chiesa dei Decani, lo primero que hay en la portada es una lucine. Es un hombre y una mujer tumbados que se tocan por los pies, pero que la pilila del señor le llega largo y se le mete a la señora atravesando todo, porque está significando un eclipse que hubo. Y todos los capiteles de dentro son los decanos, según la obra de Teucro, de cómo suben y al tiempo lo que ocurre. Por ejemplo, este y este mismo es de la misma escuela, solo que este es mucho más moderno que el otro, como es muy fácil de apreciar. Esto es Casiopea y esto es Pegaso. Pegaso, cuando surge Pegaso, la ballena está en el medio del cielo, y cuando desciende Pegaso, Casiopea está en el medio del cielo. Aquí tenemos a la ballena, aquí tenemos a Casiopea y aquí tenemos al Pegaso. Y esto es un decano. Y lo que hacían los caballeros templarios no era solamente proteger a los caminantes del camino de las estrellas, sino que hacían una magia botagia y hacían estas figuras, que son las mismas del cielo, para traerse el poder del decano, convirtiendo al templo en una especie de inmenso talismán donde se podían producir los efectos maravillosos propios de los decanos y de tal manera que en el medievo europeo se vuelve a reproducir un culto a las estrellas de hace 5.000 y pico de años. Del 3.300 antes de Cristo. Luego viene un italiano que se llama Pietro d'Abano, que este es muy divertido, lo acusaron de herejía 1000 veces, luego se murió antes de que lo condenaran, porque luego lo condenaron después de muerto, y recogió no solamente todos los decanos, sino que además, este solo los describía, luego sus amigos ya lo pintaron. Describe los 360 grados, con su dibujito, de modo que lo de los grados avianos tenía ya antecedentes, que lo sepáis. Y el Giotto y Botticelli se inspiran en Pietro d'Abano. Esto es lo más de lo más que el que vaya a Ferrara no se lo puede perder, porque esto es la sala de los decanos. Y esto ha dado origen a un montón de estudios. Este que veis aquí debajo es una reproducción moderneta, para que se entienda. Es la sala de los decanos. Estos están en muy mal estado. Es un signo zodiacal con sus 3 decanos siguiendo a Teucro. Pese a los 1500 años que van, desde Teucro de Babilonia a lo que luego hace el Giotto y lo que hacen estos de Ferrara, los dibujicos son tan parecidos que es admirable cómo se ha conservado de esta manera. Antes habíamos visto al mono este, que era el Schnowvik, que era el que de digerir, y este es el segundo de Leo. No sé si os acordáis de lo que os he leído antes, pero Albumasar dice, segundo decano de Leo, un hombre de nariz pequeña, a ver dónde le veo la nariz, porque la tiene ella, además pequeña, pero no se la veo bien ahora. Eso es su carita y desde aquí no se la veo bien, pero se ve que tiene la nariz pequeña. Es un perfil con una nariz cortita. Lleva a su cabeza una corona de mirto. ¿Os acordáis que antes os he hablado de una corona de Arrayán que contaba aquel? Pues este lleva sobre su cabeza algo que no sabemos qué. Y un arco en su mano. Juzgado por ladrones, asemeja a la fortaleza de un león, vestido con telas que ondean y ropa de lana de color leonado. Aquí tenemos un señor con 2 clases de ropas, con una flecha en la mano, y si lleva algo en la cabeza o no, soy completamente incapaz de decirlo. Pero esto es el segundo decano de Leo, evidentemente. Y esto es lo que os he explicado antes, de Santiago de Cezura. Esto pues puede ser un monstruo, pero suena bastante a que sea un león. Y aquí hay un señor subido a un león, ¿lo veis? Esto ya es en Ferrara, esto es en Santiago de Cezura. Este señor va vestido con una ropa ondeante y unas clases de ropa de 2 tonos. Y aquí arriba hay un tipo con una flecha. Yo qué sé, a lo mejor son fantasías mías, pero este de aquí evidentemente lleva telas ondeantes y lleva una corona de Arrayán y está sobre el león. Luego ya vienen otros, más adelante, se inventan cosas, les quitan ese punto mágico y ya le dan simplemente a los planetas y ya seguimos todos para adelante. Esto es lo que hacían los antiguos italianos de Payam y esto es lo que se parecen los talismanes. ¿Y qué era lo que pensaban ellos? Pensaban que mediante la manipulación de estas imágenes, de estas estrellas de canales del genio que viven las estrellas, se puede operar y transformar esa influencia a como a mí me dé la gana. Por eso han permanecido tanto tiempo.
Tenemos a Cornelius Agripa, que pensaba que podía controlar los procesos naturales mediante los talismanes. Tiene un libro que se llama De oculta filosofía, un capítulo que dice las imágenes del zodíaco y las virtudes que una vez grabadas reciben de las estrellas. Y pensaba que el mundo es una unidad orgánica en la que todo estaba conectado a un espíritu universal, por eso se podían manipular. Este es el talismán de Catalina de Medici, que le hizo Nostradamus, y aquí evidentemente tenemos un decano. Este está inspirado en el libro de Salomón, del Testamento de Salomón, en el que se describen también los 36 decanos y en qué enfermedades y en qué partes del cuerpo influyen y el remedio mágico para evitarlas. Y sin duda, como era de la misma época, el Nostradamus sabía de Marcelo Ficino, que decía que las imágenes de las estrellas son intermediarias entre las ideas del mundo superior, del supraceleste, arriba del cielo, arriba del zodíaco, y subceleste, que somos nosotros, los que estamos aquí. No se os olvide, a lo largo del tiempo, de todo el tiempo, desde los 3.300 años antes de Cristo que sabemos, hasta el siglo XVI-XVII, los decanos siempre han sido imágenes, efigies, faces, caritas. El decano ascendente rige la genética y en todas las tradiciones, en todas, tiene un importante papel sobre el aspecto físico y las enfermedades y la apariencia. Como en el modo de pensamiento antiguo, la apariencia física se relaciona con el carácter y con la salud, bla. Hay una cosa muy interesante que hizo un señor que es de Valencia, que es el doctor Verdú, que hizo un artículo que lo podéis encontrar por ahí, que se llama Los decanos egipcios y los ciclos de 40-45 minutos en neurología, y que habla de cada 45 minutos estáis hasta el coco de oírme, y cada 45 minutos nuestro cuerpo necesita moverse y cambiar. Y eso no es ni más ni menos que el tiempo que tarda un decano en salir. Tiene que ver, y este señor ha hecho un trabajo sobre ello, que a los que les interese la médica sería interesante, por otra parte. Yo, con todo el respeto que me merece el químico materno, la verdad es que el hecho de que los decanatos sean la última de las dignidades, cuando un planeta está en su propio decanato, ¿cuántos puntos le doy? Poquitos. Uno, medio. Pues ya os digo que yo no le voy a dar ninguno. Porque eso no tiene nada que ver. Nada que ver. El decanato no es una dignidad, es otra cosa. Nada que ver, tenemos que sabernos desnudar de todas las cosas raras que nos han convencido y que una vez que vas, escarpas y sabes dónde viene, dices, esto no allá, y químico materno, pues mira, era muy guapo, pero escribe una tontería, yo digo muchas. Y a lo mejor algún día encuentran alguna tontería mía y se creen que es verdad, pero no. Por otra parte, desde el siglo XVIII para acá, todo lo que en la Edad Media alguien veía a un señor mesándose las barbas y sabía que eso significaba sequía, sabía que eso significaba edad, sabía que eso significaba... Las imágenes les decían cosas y era un lenguaje que todo el mundo entendía, no sabían leer, pero todos tenían un lenguaje simbólico común y todos comprendían cosas. Y cuando entraban en la iglesia a rezar, no sabían leer, pero sabían entender perfectamente qué era lo que estaba poniendo en todos sus capiteles. Y esa famosa sirena que está puesta así, en casi todas las iglesias románicas, que vemos una sirena que se coge las dos patas que son colas de pez, eso no es ni más ni menos que el pez del sur. Pero claro, hoy en día no tenemos ni repajolera idea de lo que significa eso. Vemos ahí una sirena y no nos dice nada, y nos inventamos chorradas, y no vamos a la fuente. Yo, además de la indudable, no lo dudo, la importancia y utilidad de los decanos en magia ceremonial, a lo mejor a los que les gusta la psicoastrología les interesa pillarse todas las imágenes de Ferrara, que son las más bonitas de todas las que hay, y enseñárselas a sus pacientes a ver si les dice algo, porque son genios antiquísimos, dotados de voluntad y de alma y de esas cosas, pero no tiene nada que ver con los planetas, ni tiene nada que ver su dignidad para ser considerada por cualquier astrólogo que sepa de qué va la astrología. Y eso es todo. Después de ver todas las tres partes, y en especial esta tercera, nos llama la atención varias cosas.
Ahora nos queda aún más claro que mucho del simbolismo religioso está basado en el cielo. En un momento, Adela nos habla del arte en iglesias templarias y de una iglesia con nombre italiano para hablar de Pegaso, Cetus y Casiopea. Teniendo esto en mente, Adela Ferrer de hecho comparte esta imagen de una iglesia en Italia, donde podemos ver que dice Cetus arriba, Casiopea abajo y Pegaso a ambos lados. Pero digamos, Pegaso pareciera que es diferente en un lado con el otro. O sea, podría ser dos diferentes constelaciones. Pero Pegaso pues evoca pues caballo, ¿no? Nos fuimos acá donde dice Egipto, Giza, ¿ok? Y buscamos una fecha donde tuviéramos a Casiopea en el meridiano local, o sea, en la línea norte de tu cielo, en este caso el cielo local ahí en Egipto, Casiopea corta en el norte. Entonces buscando, bueno, si ella corta en el norte, ¿cuál otra constelación cortaría opuestamente en el meridiano de sur? Entonces, si nos vamos a hacer este efecto, van a ver que Casiopea está acá en el norte, meridiano, y en el sur, particularmente, Cetus corta en el sur. Entonces están opuestas topocéntricamente en Egipto estas dos constelaciones, Cetus y Casiopea. Y nos fuimos al oeste y nos llevamos la sorpresa que en el oeste está Pegaso. Entonces, este arte en esta iglesia en Italia representa una configuración de cruz astrológica visual o sideral, donde en el meridiano norte tienes a Casiopea, en el meridiano sur tienes a Cetus y en el oeste tienes a Pegaso. Y de hecho nos fuimos a la otra parte de la cruz que vendría a ser el este. Nos damos cuenta que aparte tenemos a Tauro, que es un animal tipo caballo. Sin embargo, hay un unicornio o la constelación unicornio que va saliendo en el horizonte, que es Monoceros. Entonces pareciera que nos están hablando de una configuración de tipo puntos cardinales astrológicos. ¿Qué constelación está en un meridiano? En este caso en el norte está Casiopea, en el sur está Cetus y en el oeste está Pegaso. Y este arte pareciera que está mostrando esta configuración de puntos cardinales, como les dijimos, donde en esa ubicación esas tres constelaciones están configuradas tanto en el norte, sur, este y oeste en cierto momento del año. Y de ahí entonces el arte, y de ahí también lo que es el concepto decano, que es el grupo de estrellas que están en cierto momento en el cielo. En cuanto a ese arte, tenemos esta iglesia, encontramos este sitio en italiano, es la iglesia que ya hace referencia. O sea, se ve una iglesia pues bastante antigua, pues con no mucho mantenimiento. Sin embargo, los artes o el arte que está ahí llama muchísimo la atención, como por ejemplo esto y este por acá. Y nos vamos aquí a la imagen que ella comparte del hombre y la mujer con esta descripción gráfica, ¿no? Pero que simboliza un eclipse, sol y luna. Y por acá hay pues más fotos de esa iglesia que nos llamó la atención. Este es otro decano plasmado en el arte interno de la iglesia, otra configuración de estrellas en la ubicación donde se hayan hecho, ¿no? Y bueno, esa es la iglesia de la que ella habla que queríamos compartir. La otra parte que nos llamó la atención es que Adela termina la presentación recordándole a la audiencia, que muy probablemente son astrólogos o con conocimiento en astrología, que lo que hacen los planetas en la eclíptica y estos decanos no tienen ninguna relación, o por lo menos ella no se los da. Habla del término astrológico dignidades, que hace referencia a la naturaleza o significación que guarda un planeta en relación a un determinado signo zodiacal y su posición respecto al mismo. Los decanos no son eso, sino más bien son simples configuraciones de estrellas anuales, configuraciones que ayudaron a saber qué sucedía en un lugar determinado, para saber cuáles son los mejores momentos para medicina, clima, cosecha, etc. Sin embargo, no queda duda que la aplicación de los decanos es el tiempo, y de hecho ella menciona el uso neurológico de la marca 40-45 minutos que dan los decanos. Al parecer hay ciclos neurológicos donde una persona después de 40-45 minutos siente la necesidad de hacer algo diferente. El ejemplo que pone ella es el de estar escuchando una presentación como la de ella
y que muy posiblemente después de 40 a 45 minutos muchos ya no querrán poner atención tanto, pero a un nivel intenso. Lo tremendo de esto es que ella menciona el estudio llamado Los decanos egipcios y los ciclos de 40 a 45 minutos en neurología del Dr. Francisco Tomás Verdú Vicente. Quiere decir que hay una conexión muy estrecha entre el tiempo que marcan las estrellas y nuestra neurología, lo cual nos resuena enormemente. Algo para seguir indagando. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.